¿Realmente conocemos nuestra historia? ¿Cómo se creaba la historia? ¿Cómo se fundó Roma? ¿Y cuándo realmente nació Cristo? Desde la infancia percibimos la historia como una ciencia exacta del pasado. Antiguo Egipto, Babilonia, Roma, el imperio de Alejandro Magno y Carlomagno, la Edad Media y la Reforma. Libros científicos, exposiciones de museos, novelas históricas y películas nos convencen de que casi todo se sabe sobre estos y otros periodos. Y los historiadores siempre tienen una respuesta preparada a casi cualquier pregunta que pueda surgir de una mente inquieta. Bueno, y los vacíos que aún se encuentran en la historia no son de naturaleza fundamental, pero en el curso de una nueva investigación ya se irán llenando gradualmente y pronto desaparecerán por completo. Sin embargo, si observamos más de cerca nuestro pasado, encontraremos que hay muchas rarezas e inconsistencias. ¿Por qué, digamos, los pintores de la Edad Media, generalmente atentos a los detalles históricos, retrataban a los personajes bíblicos y de la antigüedad como si fueran sus contemporáneos? ¿Cómo podían los antiguos guerreros asestar sablazos a sus enemigos con espadas de bronce si no había el bronce en aquellos tiempos? ¿Y de dónde salieron las armas de hierro en el antiguo Egipto? ¿Y por qué se conservan tan pocos monumentos de la Alta Edad Media y en cambio hay tantos monumentos de la antigüedad mucho más antigua? Pero la lógica nos dice que debería ser al revés. ¿Y en qué se basaba Iván el Terrible de Rusia, que reinó en el siglo XVI, proclamándose descendiente directo del emperador romano Augusto? Parece que estos y muchos otros enigmas deberían haber obligado a los historiadores a estudiar nuestro pasado más de cerca, pero esto aún no ha sucedido y por lo tanto surge la pregunta: ¿realmente conocemos nuestra historia? ¿Qué es la historia y qué es la cronología? Historia son hechos del pasado distribuidos en una escala de tiempo, y la cronología es esta misma escala de tiempo. Su punto más alto es nuestro presente, y el punto más bajo es el periodo en que las personas comenzaron a registrar los eventos. Tenga en cuenta que la versión tradicional de la historia, que hoy en día se considera la única verdadera, no existió siempre. Hasta el siglo XVI no hubo cronología continua en absoluto. En el mejor de los casos, las personas conseguían determinar las fechas y los eventos de hace tan solo 100 o 150 años. Todo lo que se encontraba en el pasado más lejano se perdía en la oscuridad de los tiempos. Las leyendas y tradiciones llegaban a los contemporáneos con grandes distorsiones. Por lo tanto, surgió la necesidad de formar una imagen completa y consistente de los eventos más importantes de la civilización humana desde la antigüedad, partiendo de las crónicas incompletas, inconexas y dispersas. Se cree que los fundamentos de la cronología fueron establecidos por Eusebio Pamphili, quien también fue llamado Eusebio de Cesarea en el siglo IV después de Cristo, en la era del emperador Constantino. Pero, desafortunadamente, hoy en día es imposible conocer su crónica completa. El original existe solo en pasajes sueltos, y todo lo demás es la propia interpretación libre en latín del beato Jerónimo. En el siglo XIV, Nicéforo Calixto, el historiador eclesiástico griego y el monje del monasterio de Sofía de Constantinopla, intentó escribir una nueva historia de los primeros 3 siglos, pero no logró decir nada nuevo, simplemente repitió lo que fue escrito por Eusebio Pamphili. Pero la cronología de hoy fue creada y prácticamente completada en las obras fundamentales de los cronólogos de los siglos XVI y XVII por el historiador y filósofo Joseph Scaliger y el teólogo jesuita Dionisio Spitarius. Es precisamente su versión de la historia la que estudiamos hasta el día de hoy. ¿En qué se basó la versión de la cronología de Petavius y Scaliger? En primer lugar, en la interpretación de la información numérica recogida en la Biblia, y también en los cálculos astronómicos, que en aquellos tiempos eran muy inexactos y contenían muchos errores, a veces incluso con diferencia en cientos y miles de años. Así es como surgieron algunas fechas básicas, sobre las cuales se construyó toda la cronología. Por ejemplo, la fecha exacta del día de creación del mundo, que ha sido el objeto de discusiones de los teólogos durante siglos.
Las fechas de la creación del mundo que hemos analizado es un material muy interesante. Resultó que en los siglos XVI y XVII hubo muchas versiones de las fechas de la creación del mundo. La pregunta no es escolástica, ya que a partir de esta fecha se contaron las fechas de acontecimientos en muchas crónicas. Del hecho en qué fecha establecemos la creación del mundo depende en qué años caerán los acontecimientos descritos por Tito Livio, Heródoto y otros. Resulta que había alrededor de 20 versiones de este tipo en la Edad Media y hasta 3.000 de opiniones distintas sobre cuándo fue la creación del mundo. En consecuencia, en la datación de las crónicas que se basan en este método de conteo de los años, surgen variaciones y discrepancias en 3.000 años. Esto es un valor enorme. Otro punto de referencia importante en el que se construye la famosa historia de Tito Livio es el año de la fundación de Roma. Pero en la cronología romana hay tantas contradicciones que es imposible nombrar no solo el año, sino ni siquiera el siglo de la fundación de esta ciudad. De acuerdo con la versión generalmente aceptada, Roma fue fundada en el siglo VIII a.C. por los hermanos gemelos Rómulo y Remo, quienes fueron alimentados con la leche de la loba capitolina, símbolo de esta ciudad. Pero hay otra versión según la cual Roma fue fundada por Eneas y Ulises y recibió el nombre de Roma en honor a la hija de Eneas. Pero si esta realmente fue así, entonces la fundación de Roma se produjo después de la guerra de Troya, en la que participaron Eneas y Ulises, es decir, no en el siglo VIII, sino en el siglo XIII a.C. ¿Cómo hacemos coincidir estas versiones? Resulta, o Roma fue fundada 500 años antes, o la guerra de Troya ocurrió 500 años más tarde. Pero en la cronología de Roma se basan las historias de Grecia, Egipto y Europa Occidental. En consecuencia, un cambio en la cronología romana implica un cambio en la historia de todos los estados asociados con esta cronología. Y una circunstancia más. El hombre moderno está acostumbrado a contar fechas desde el nacimiento de Cristo, que ocurrió hace 2000 años. Pero esto no fue siempre así. Se cree que por primera vez el año del nacimiento de Cristo fue calculado por el monje romano Dionisio el Exiguo en el siglo VI después de Cristo, es decir, 500 años después del evento. Y debido a las constantes disputas sobre la exactitud de esta fecha, la frase «desde el nacimiento de Cristo» empezó a usarse en documentos de la oficina papal solo desde el año 1431. Dejemos de lado los diversos métodos para determinar esta fecha y consideremos el detalle más destacado en la descripción del nacimiento del Salvador, la estrella de Belén. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y ellos, habiendo oído el rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. De acuerdo con todos los signos astronómicos, en los evangelios se describe el brote de una nueva estrella que dio lugar a la formación de una nebulosa con aspecto de rojo sangre en la constelación de Tauro. Y solo en el siglo XX los científicos calcularon que esta supernova solo pudo haber estallado entre 1010 y 1170 después de Cristo, y que era totalmente imposible que sucediera esto hace 2000 años. Por tanto, esto confirma que Jesús pudo haber nacido tan solo hace 1000 años, de acuerdo con lo planteado en nuestro vídeo anterior, 1000 años inventados en la historia mundial. Errores, duplicidades en los nombres de lugares, personajes, fechas y acontecimientos históricos. ¿Cómo eran los mapas antiguos? Gran Tartaria, totalmente ausente en los libros de historia actuales. Básicamente, el edificio de la historia se construye sobre textos escritos, sobre crónicas, pero los acontecimientos reales podrían reflejarse en ellos de manera diferente. Basta con ver las discrepancias con la fecha de la fundación de Roma. Sucede que a la misma persona diferentes fuentes llaman por nombres distintos, y a menudo las crónicas son versiones de eventos escritos muchos años o incluso siglos más tarde. Por tanto, si leemos que en un año determinado Genghis Khan conquistó la mitad del mundo, esto no significa que un testigo del acontecimiento haya escrito sobre esto. Además, las palabras y los nombres podrían haber cambiado su significado. Por ejemplo, antaño los textos se solían escribir sin las vocales. Y algunos tipos de escritura, el árabe por ejemplo, no tenían ninguna designación para las vocales. Naturalmente, con el tiempo, las vocales sin marcar fueran olvidadas, confundidas y reemplazadas por otras. Y luego, un historiador leía una crónica y veía una abreviatura, PRS. ¿Qué es? ¿Persia? Tal vez. ¿O tal vez París?
o incluso Prusia. O Nápoles, del griego antiguo ciudad nueva, que se menciona en las crónicas antiguas como Nápoles en Italia o como Cartago, que también significa ciudad nueva en la lengua de los fenicios. Y también hubo Nápoles en Palestina, Nápoles en Escitia, por no mencionar Novgorod, ciudad nueva en ruso. Y si el cronista no nos da ninguna información adicional, es muy difícil entender de qué ciudad nueva va el asunto. O por ejemplo los nombres. En algún texto se menciona un tal Charles. En inglés se dice así, Charles. En francés ya Charles. Y en español, Carlos. ¿De qué personaje se trata? ¿De un comandante inglés? ¿De un cortesano francés? ¿O de un noble español? La interpretación correcta de los textos antiguos también es de gran importancia para una datación precisa, lo que no siempre sucede así. Por ejemplo, se conservaron numerosas listas de faraones egipcios que contienen solo nombres, sin fechas ni sus acciones, y no hay certeza de que fueran todos faraones y no dignatarios de alto rango. Y a partir de estos nombres, los egiptólogos formaron innumerables dinastías. Con todo, los periodos de sus reinados se establecieron de manera muy aproximada y promediada, a razón de 3 faraones por siglo. Es decir, los egiptólogos simplemente se pusieron de acuerdo en asumir que todos ellos eran faraones y cada uno de ellos gobernaba exactamente 33 años. ¡Qué enfoque tan científico! Entre comillas. Esta actitud hacia la cronología ha sobrevivido hasta nuestros días, y hoy los historiadores trabajan principalmente en las tablas creadas por alguien, sin verificarlas por sí mismos, sin entender nada, sin saber cómo en general estos números en concreto llegaron a esta tabla. Pero ellos saben que pueden usar estos números. Sirven a un político para apoyar su discurso, para colocar algo en los manuales escolares y para un artículo científico. Hurgan en estas tablas simplemente para dar un tinte científico a sus fantasías de hoy. Otra de las causas de las inexactitudes cronológicas son las diferentes formas de registro abreviado de fechas. Por ejemplo, el tercer siglo desde el nacimiento de Cristo podía simplemente llamarse el tercer siglo desde Cristo y escribirse X3, donde X es la primera letra del nombre de Cristo en griego. En la Edad Media, la letra X era el anagrama más común del nombre de Cristo. Respectivamente, el primer siglo fue designado como X1, el segundo como X2 y así sucesivamente. Quizás es a partir de estas abreviaturas que surgió la notación de los siglos tal y como la conocemos. Sin embargo, más tarde, los cronólogos medievales comenzaron a interpretar la letra X como el número romano 10. Esta interpretación agrega automáticamente 1000 años a la fecha inicial, y el tercer siglo se convierte inmediatamente en el 13º. Otra forma abreviada del nombre de Jesucristo podría ser la letra latina I, la primera letra del nombre Jesús en griego y en latín. Resulta que la fecha que ahora consideramos 1300 originalmente podría significar I300, es decir, el 300º año de Jesús, o simplemente el año 300 de nuestra era. Y aquí un ejemplo ilustrativo. El grabado representa una marca editorial medieval. El año 1597 está escrito en la cinta izquierda en números arábicos. Aquí el número 1 se representa como la letra latina I mayúscula, separada por un punto de número 597. Del mismo modo está escrita la fecha de 1524 en el grabado de Albert Dürer. Vemos que la primera letra no solo está separada por puntos en ambos lados para que no se confunda accidentalmente con los números, sino que se escribe claramente como la letra latina I, la primera letra del nombre Jesús en griego y latín. Y es como la mala interpretación de las crónicas condujo a un cambio en la historia antigua de los pueblos. En el papel, por supuesto, pero estas son precisamente aquellas fuentes escritas de las que estudiamos la historia del mundo. Los mapas medievales merecen especial atención. Estamos acostumbrados al hecho de que el este en los mapas esté ubicado a la derecha, el oeste a la izquierda, el norte en la parte superior y el sur en la parte inferior, pero esto no fue siempre así. Muchos mapas medievales fueron hechos al revés y el oeste en ellos está ubicado a la derecha y el este a la izquierda. Así es exactamente como se ven las cartografías marinas de Pietro Visconti del siglo XIV. Por ejemplo, este es el mapa de Mar Negro. El norte se encuentra en la parte inferior y el sur en la parte superior, y la península de Crimea está boca abajo. Y aquí hay un mapa del Mediterráneo. El este está a la izquierda, el oeste a la derecha. Y aquí mapas de España y África.
África arriba, España abajo. Estos son los mapas invertidos de Inglaterra y Francia. Francia está a la izquierda, Inglaterra a la derecha. En los mapas antiguos hay muchos datos interesantes que no corresponden a la versión tradicional de la historia. En primer lugar, la geografía medieval era muy inestable y ciudades completamente diferentes podían tener los mismos nombres. La tendencia de relacionar distintos eventos históricos con ciertos nombres geográficos por los historiadores actuales está lejos de ser siempre correcta, ya que corresponde a sus ideas modernas sobre dónde, cuándo y cómo se llamaba qué. Pero si abrimos los mapas, se nos presenta una imagen totalmente distinta. Aquí hay un mapa de la Enciclopedia Británica de 1771. Se puede ver que el Imperio ruso está representado aquí como varios países diferentes. El más grande es Tartaria de Moscú, con su capital en Tobolsk. Además, su área es 3 veces el área de Rusia, con su capital en San Petersburgo. Y luego está la Tartaria independiente, con su capital en Samarcanda. Y la Tartaria china, con su capital en el Xinjiang. Esta información difícilmente puede considerarse falsa o ficticia, ya que la Enciclopedia Británica fue la cumbre del conocimiento enciclopédico de la época. ¿Por qué entonces hoy no se sabe nada sobre estos estados? Y en general, ¿cómo pudo aparecer el nombre de Gran Tartaria en los mapas del siglo XVIII si, de acuerdo con la versión oficial de la historia, en aquella época hacía más de 300 años que ya no existía el yugo mongol tártaro? Los historiadores modernos son muy reacios a discutir estas y miles de otras rarezas y misterios de su versión de la historia. Puede darse cuenta de que en los museos, mientras preguntas cosas simples y ordinarias, te responden con ganas. Pero cualquier pregunta a los guías relacionada con fechas o incongruencias asociadas con ellas los irrita, por no mencionar ya al personal de estos museos.